Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Mira qué lindo que es recordarnos los unos a los otros este versículo, que habla mucho de cuánto nos amó Dios, de cuánto nos ama Jesucristo, de lo que se hizo y lo que se dio, de lo que hace y lo va a hacer. Y dice así en Juan capítulo 3 versículo 16, porque es una palabra muy conocida, pero es para que lo puedas entender en este día, lo que Dios ha hecho por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Quiero aclarar esto, sino para que el mundo sea salvo por Él. No por ti, sino por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero aclarar unos puntos sobre la vida de mucha gente que anda padeciendo, que anda teniendo problemas y no puede encontrar el lugar aquí en la tierra para vivir cómodo, para vivir en el amor de Cristo. Y voy a hablarle a la iglesia, voy a hablarle en esta mañana a aquellos que no han entendido este propósito, porque todavía están un poquito en la ley. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero dice en el primer versículo, dice en 3:16, porque de tal manera amó Dios, pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos hablan de Jesús, muchos predican la palabra, y a veces no en estos libros del Evangelio o del Nuevo Testamento. Muchos predican la palabra ya en el Viejo y su corazón está embotado todavía por allá atrás, en la ley, en ejecutar la ley, en hacer la ley, y se han olvidado de Cristo Jesús. Quieren cumplir los mandamientos de la ley y no podrán. No podrán, porque Dios miró sobre la tierra y no encontró ni un solo justo. Entonces es imposible cumplir la ley de Dios. Y por eso envió Dios, con su gran amor, envió a su Hijo sobre la tierra, para hacer un cambio, para cambiar todo el escenario que había en la ley. Todo lo que estaba condenado, porque la ley condenaba al hombre. Y vino Cristo para ayudarte, para salir de la pobreza, de la angustia, para darte bendición, para que reines juntamente con Él, para que te animes a conocerle, para que puedas creer en Él y seas salvo, para que tengas vida eterna, para que tengas gozo en tu vida. Pero si quieres predicar la ley, estás anulando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito en este día que rompas todas estructuras en tu mente y en tu corazón que has creado, o nos habían creado, o te han creado, fundadas sobre la ley. Yo quiero que entiendas y te animes que Dios es amoroso, que tuvo que hacer aquella ley para aquel pueblo rebelde que rescató de Egipto. Para aquel pueblo fue creada la ley y caminó sobre la tierra hasta que vino Cristo Jesús, pero la noche que levantó su copa el Señor Jesucristo
dijo esto: este es mi nuevo pacto. Y ordenó algunas cosas, y cuando partió el pan, les dijo: este es mi cuerpo, por cual es partido. Y de ahí nació la iglesia. Por ese pan. Les mostró cómo teníamos que ser, tener los dones, cada uno de nosotros, para poder ser parte de ese cuerpo, ser miembros de un cuerpo. Por si andás equivocado y crees tú que eres el único que recibe las bendiciones de Dios, o crees que ejecutando la ley podrás ser salvo, no lo podrás. Para eso vino Cristo. No en vano murió en la cruz y resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día para que tú entiendas, que Cristo vino para algo. Y no vino a condenar, sino vino a dar vida y vida en abundancia. Yo no sé qué haces tú predicando allá la ley, cuando la misma ley te condenará a ti mismo. Yo no sé qué haces tú hablando de la ley, cuando hoy vivimos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No en el libertinaje, en aquel que algunos andan, no en la motivación, sino en la palabra de Jesús. La palabra que se injertó en un Nuevo Testamento para todos aquellos que quieran caminar en bendición. Hoy yo te animo a que entiendas que no vino a condenar por si estás siendo condenado. Y si estás siendo condenado es por algo. O estás caminando en la ley y quieres caminar y ejecutar la ley, pues la misma ley te condenará y te matará. Porque no encontró un solo justo sobre la tierra. Miró sobre la tierra con sus ojos omnipotentes, omnisciente, omnipresente, y no encontró ni a un solo justo, y tuvo que enviar a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo allí en la cruz, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé qué haces tú predicando el Evangelio en la ley, cuando hay una gracia tan pero tan preciosa. Hay una sangre derramada por nuestros pecados que nos limpia y que nos salva. Hay una llaga que nos sana de todas las enfermedades. Yo no sé por qué estás todavía en esa situación en tu vida. Es que no has entendido la gracia de Cristo Jesús. Por eso es que te acontecen cosas en tu vida. Quieres ejecutar la ley y Cristo ya no está en la ley. Cristo está para bendecir a los que están en la gracia, en el amor, en la santidad, en hablar de Él y llevar a las naciones su evangelio. Id y predicad a todas las naciones. Ese fue su mensaje para la iglesia. Id y predicad el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haces? ¿Qué haces predicando otra cosa? ¿Qué haces motivando corazones de otra manera? Cristo. Cristo es nuestra luz. Cristo es nuestra salvación. Cristo es quien hizo la obra redentora allí en la cruz. ¿A dónde quieres ir? Por eso es que a veces nuestros hijos no reciben las bendiciones. Cuando estás en un lugar equivocado. No estás en la posición de Cristo. Estás en una relación con Cristo, pero actuando sobre la ley. Y entonces las cosas no te van a ir muy bien. Porque dice acá, de tal manera amó Dios al mundo,
que ha entregado a su Hijo para todo aquel que en Él cree, solamente en Él. Y no que andes buscando doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, leyes abolidas, cuando tenemos una nueva victoria en Cristo Jesús. Fíjate dónde estás. ¿Dónde estás atado? Cuidado. Desátate, y el único que puede desatarte es Cristo Jesús, por creer solamente en Él. Y tus hijos verán la bendición, por más que sean rebeldes. Serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa de Dios por solamente haber creído en Cristo Jesús. Vamos, no te enojes. Fíjate en qué posición estaba. Fíjate qué lees de la Biblia. ¿Qué te quedó en el corazón? ¿La ley o la gracia? ¿Por dónde estás caminando? ¿Con misericordia? ¿Con amor? ¿O quieres ejecutar la ley de nuestro Dios? Según la posición que te encuentres, así será tu actuación, será tu riqueza o tu pobreza. Según cómo estés caminando, encontrarás las bendiciones. Por eso te animo que en este día tú aprendas a conocerte quién eres, con quién andas y hacia dónde vas. Cristo te está esperando. Cristo necesita sanar tu vida, sanar tu familia, tus hijos. Cristo está desesperado por ayudarte, pero tú estás en métodos o en doctrinas o en leyes, cuestionando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay cuestionamiento, porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Así que anímate en este día a aprender a caminar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Anímate y verás cómo las cosas empiezan a cambiar en la relación con tu familia, tus hijos. Las bendiciones empezarán a desatarse porque hemos creído en Él, porque le hemos aceptado a Él, y se llama Jesucristo. Él tiene la victoria, nuestra y la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. Él tiene la victoria, pero a veces nosotros, por nuestras acciones, por nuestras ocurrencias, por no tener entendimiento, hemos frenado las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, porque hemos creído más al Viejo Testamento que al Nuevo Pacto, cuando levantó su copa y dijo: este es mi nuevo pacto, y no hay ningún otro pacto mejor que Él, que el que hizo Él allí en esa noche antes de ser crucificado. Él levantó su copa y dijo: este es mi nuevo pacto, y lo hizo contigo, lo hizo conmigo, si tú lo aceptas, ¿cierto? Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdate a ti mismo, según en el lugar que estés, como estés caminando. Cuando yo empecé este programa dije esas palabras: ¿a dónde vas y con quién vas? ¿A dónde vas y con quién vas? Es muy importante saber a dónde vas y con quién vas. Dios te bendiga.